Hola, hola a todos, ¿qué tal están? Bienvenidos a un nuevo video de Merge Arena para el canal. Y en el día de hoy traemos algo muy jugoso y que estoy seguro que les va a interesar demasiado. Porque hoy vamos a hablar de cuáles son las cartas o los héroes que más se usan dentro de lo que es el top de mejores jugadores de Merge Arena. Así que para todos aquellos que están buscando la tier list, que la subimos y la verdad es que está teniendo una cantidad de views impresionante. Pero bueno, esa era más desde mi punto de vista, desde mi realidad como jugador casual. Pero acá lo que vamos a ver es estadísticamente, o sea, estos son números de los héroes que deberían ser los más fuertes que hay. Y por eso lleva y coloca a estos jugadores dentro de lo que es el top de los mejores dentro del juego que más queremos en nuestros celulares. Así que, si les parece, vamos a arrancar con el video del día de hoy. Bien, esta es la imagen. Esto, chicos, verdaderamente es oro en polvo, ¿eh? O sea, esto vale demasiado. Ahí está, entonces, muchas gracias a Yagrand, que nos dejó estos números dentro de lo que es el canal de Discord, que como siempre les digo, si se desactualiza el link, pídanmelo en los comentarios, porque yo siempre se los paso para unirse a la comunidad de Discord de Merge Arena y poder ver justamente todo este tipo de cosas, donde la misma comunidad va compartiendo un montón de cosas que me parecen sumamente interesantes, porque hay muchos, por ejemplo, que empiezan a buscar, ¿no?, en lo que son el desbloqueo por medio de los cristales celestiales, ciertas legendarias, y dice, bueno, no me importa, a mí yo lo que quiero es sacar legendarias y después me da igual si son fuertes, si no son fuertes, y después se terminan estancando. Entonces, tener este tipo de números, tener este tipo de estadística, vale demasiado para saber qué héroes tenemos que priorizar por encima de otros, para saber cuáles son más fuertes o no. Después obviamente puede venir algún cambio de parche, una actualización, etcétera, cambio de balance, y bueno, eso se pierde un poco, ¿no? Pero a día de hoy, día 18 de enero, estos números todavía valen y sirven, porque el cambio de balance no ha llegado todavía, y estos números los han publicado, si no me equivoco, el 13-14 de enero, con lo cual esto está vigente, chicos. Estos héroes son los más fuertes que podemos tener hoy en día, y además, no solamente eso, porque si no, también tenemos las duplas seleccionadas por los jugadores top, o sea, qué sinergias funcionan mejor entre cartas. Así que, si les parece, vamos a empezar a repasar justamente cartas seleccionadas por jugadores top. Tenemos a Lavinia en primer lugar con un 73%, es una barbaridad. Lavinia está súper broken, súper fuerte. Yo les mencioné, yo les dije que Lavinia, en lo que fue el video de la tier list, que si no lo vieron, se los dejo por acá, es un personaje que está muy roto. La definitiva está muy fuerte también. En segundo lugar tenemos al Tecnogolem con 66%. Para muchos, el mejor y el único tanque que necesitamos en nuestras filas. Hay decks, por ejemplo, el que uso yo, que utilizo a Marituerca y al Tecnogolem, porque siento que tener dos tanques le da bastante más prioridad, y además son dos tanques que tienen daño. O sea, el escudo que mete daño por segundo a los demás del Tecnogolem y Marituerca también meten muchísimo daño a los dos, y además tanquean bastante. Pero para muchos, solamente el Tecnogolem ya es suficiente. No es necesaria Marituerca dentro de lo que es un deck, si es que tenemos al Tecnogolem en nuestras filas. Después tenemos a Don Madroño, y acá sí es una gran sorpresa para mí, porque yo mismo he corroborado que en los jugadores top, en los decks que utilizan, casi todos tienen a Don Madroño, que tiene una habilidad que es muy interesante con el tema de stunear a los rivales, y además también como que drena su vida para regeneración, lo cual es una buena definitiva y es un buen personaje. Pero no pensé que estuviera tan fuerte, no pensé que tantos jugadores top utilizaran este héroe, esta carta. Pero bueno, en un 55% es la tercera. O sea, si tuviéramos que elegir un top 3 sería Lavinia, Tecnogolem y Don Madroño. Y además tenemos un daño, full daño como es Lavinia, un tanque, full tanque como es el Tecnogolem, y un soporte que también puede oficiar como tanque con esto de la regeneración, y utilidad también con el tema del stun en área para Don Madroño. Después seguimos, y otro daño que aparece es Dragonino. Este es un héroe que a mí también me gusta muchísimo, que el tema que como yo tengo a Lavinia y tengo al Patocóptero, a Dragonino como que no lo necesito en este momento. Quizás me funcione en algún que otro deck, en alguna que otra composición, pero la realidad es que hoy en día a Dragonino yo no le daría demasiado uso. Después sí tenemos a Kitsune. Kitsune yo la coloqué como, para mí, el héroe más fuerte dentro de Merge Arena, por la definitiva, con el hecho de que pueda drenar el maná de los adversarios y no permitirles usar su poder, y además lo drena demasiado rápido. Entonces me parece que Kitsune me sorprende que tenga un 37%, o sea, me lo imaginé mucho más arriba, pero como es una carta que
no destaca por su daño, no destaca por tanquear, destaca mucho más por su utilidad. Me imagino que por esto es que no tiene un porcentaje tan alto, ¿no? Dentro de lo que es el top de jugadores. Aún así, si lo ven, no sé si se mantendrá, pero el que venía top 1 sí tiene a Kitsune en su deck. Creo que el top 3 de hecho tiene a Kitsune en su deck, con lo cual para mí sigue siendo una carta que funciona y funciona muy bien. Después tenemos al Batracio Lirón, si no me equivoco se llama así, 34%, un poquito más bajo que Kitsune y que Dragonino. Este personaje que, bueno, tiene la habilidad que solamente focusea a un héroe y lo duerme hasta que le peguen y lo despierten, o mejor dicho, hasta tiempo indeterminado. El tema es que cuando pegan y lo despiertan, mete un daño tremendo, o sea, prácticamente anula a un héroe. Para muchos, una carta súper fuerte. A mí me hace un poquito de ruido, todavía no me termina de convencer, pero evidentemente dentro de los jugadores top es una carta de utilidad y soporte que la verdad que está buena. O sea, evidentemente la colocan dentro de lo que es el top 6 de las mejores cartas dentro del juego. Así que después tenemos a Marituerga con 33%, 26% para este bicho que nunca me acuerdo el nombre. A mí, la verdad, me sorprende muchísimo. Es un héroe que a mí no me gusta, que me sorprende que los jugadores top lo estén utilizando. De hecho, me ha aparecido en gran torneo para utilizarlo. A mí, la verdad, no me gusta, no me siento que me rinda, no siento que pueda utilizarlo de buena manera, que le pueda dar algún sentido teniendo otras cartas que pueden funcionar también, ¿no? Dentro de lo que es ese mismo rol. Después tenemos al Ángel. El Ángel para mí dentro de los soportes y dentro de las curaciones no me sorprende que tenga un 18% y esté por encima de cartas, por ejemplo, como el Druida o como Aguamarina, que ya vamos a tocar el tema de Aguamarina, que a mí es un héroe que me encanta, pero está muy abajo, muy abajo dentro de lo que es el top de las cartas más seleccionadas por los jugadores top. Después tenemos al Pistolero, que muchos lo colocan por encima del Patocóptero. Me sorprende el poco porcentaje que tiene el Patocóptero, porque a mí a día de hoy el Patocóptero me sigue carreando partidas. Con una de las mejoras que tiene, que es justamente la de, si te viene épica, genial, pero bueno, hay que ver cuál es la rareza de la mejora que te aparece, porque puedes tunear con la definitiva. Y la definitiva hace daño en área, con lo cual es tunea en área y es una barbaridad. Puedes tunear por 3 segundos si te toca épica, por 2 si te toca rara y por 1 si te toca inusual. Así que para mí el Patocóptero está por encima del Pistolero, pero bueno, el Pistolero evidentemente acá lo colocan un poquito por encima. Es un 1% de diferencia, ¿no? No hay tanta como si lo hay, por ejemplo, entre el top 3 y todos los que vienen después, ¿no? Estamos hablando de casi un 20% entre Don Madroño, Dragonino y todos los que vienen por debajo. Después tenemos a Tután Ramón, un héroe que a muchos les encanta, que para mí también tiene cierta utilidad y está buena. No se termina de definir como un héroe tanque, utilidad, soporte, daño, porque prácticamente cumple el rol de casi todos. Entonces, para mí, para terminar de redondear un deck en el cual decimos, che, ¿qué me puede llegar a faltar? Creo que Tután Ramón puede cumplir esa función y no hay muchos héroes que puedan decir esto, ¿eh? Con lo cual acá Tután Ramón tiene un 16%, pero me imagino que viene por esto, porque es prácticamente un comodín. Después tenemos la Valkyria, un héroe que muchos en el Discord, justamente de la comunidad, están diciendo que no le encuentran utilidad y por eso me imagino tiene un 14%. Después tenemos a la Metalera, que yo les dije en la primera tier list, más allá de que después la usé y no me pareció mal, no cumple su función. Lo mismo pasa con el Paladín, que ya habíamos mencionado las cualidades que tiene que tener un Paladín. En este caso tiene 10%. El Paladín tiene que tanquear, tiene que soportear, y tiene que meter daño, y no hace ninguna de las tres. O sea, se queda en el medio. O sea, si lo subís muchísimo de nivel, hablamos de un nivel arriba del 55, puede ser que te rinda, obviamente, pero no camina. El Paladín no camina. Bueno, el Rey Mono muy atrás, 7%. Acá mi mayor sorpresa con Escualopes, que tiene 7% nada más, al igual que el Rey Mono. Escualopes, muchos lo colocaban en tier S, muchos lo colocaban como la segunda carta más fuerte después de Kitsune. Bueno, acá los jugadores top no lo ven de esa forma. Recordemos que Escualopes lo que hace es, generalmente se coloca sobre la primera o la segunda línea de ataque o defensa, como quieran verlo. Tira un gancho, agarra un héroe y después sale una especie de tiburón que se lo come, o pez, o como quieran llamarlo, y le mete muchísimo daño. Entonces, bueno, acá no lo ven como una de las héroes más fuertes, por eso no lo vemos usualmente en los decks de los jugadores top. Después tenemos, atención con esto, una épica. Una épica por encima de las demás legendarias. Y hablamos de Sebastión, 6% para él. Es un personaje que yo les había mencionado. A mí particularmente me gusta más el Cruzado. Pero bueno,
acá va por gustos, acá va por, ya estamos hablando de un 6% de pick, entonces es realmente bajo, es realmente poco, no hay tanta diferencia, creo yo, con respecto a lo que es el top 5, top 6 de estos héroes, que sí, ya con un 34%, 33%, 37%, es un porcentaje de selección bastante alto. Ya con un 6% depende de lo que uno necesite. Esto también sépanlo, y un tema de gustos. Después tenemos con el 4% al Druida, que bueno, dentro de las legendarias para mí, una de las más flojitas. Junto con Macabrus, 4% también. Macabrus que mete muchísimo daño. Algunos jugadores top lo utilizan, pero en muy baja medida. Después, bueno, tenemos a la Diabla, que básicamente la Diabla lo que hace es convertirte a un héroe para tu lado y pelear de tu lado, lo cual, bueno, 3% es muy bajo. Yo en la tier list la había colocado un poquito más arriba. Y con el correr del tiempo y con el correr de las partidas, perdón, a mí me da un poco de lo mismo. O sea, me parece que la Diabla también tiene ese problema, ese pequeño problema de que no termina de oficiar de daño, no termina de oficiar de tanque, de utilidad. Te aporta eso que te suma una tropa a tus filas, pero no termina de ser del todo relevante. Y después tenemos Aguamarina, 2%, al igual que la Pesadilla. Y acá también, ¿qué pasó acá con Aguamarina? A mí me encanta. Si tengo que colocarla como soporte, yo la colocaría dentro del top 3 de mejores soportes del juego. A mí me encanta Aguamarina. Les pone un escudo a 3 tropas, si no me equivoco, a las cuales también les aumenta el daño que hacen. Entonces, para mí, que utilizo Patocóptero, que utilizo Lavinia, me sirve muchísimo. Les aumenta el daño y encima los protege. Entonces, para mí, Aguamarina es un muy buen héroe, que acá, evidentemente, el top no lo utiliza. Pesadilla muy abajo. Bueno, Pesadilla cumple un rol que no todos los héroes cumplen, pero sí lo puede llegar a cumplir el Grifo. Ahí me acordé del nombre, el Grifo del 26%. Que es básicamente abalanzarse sobre una unidad enemiga y meter daño, ¿no? Sobre ella. Es básicamente lo que hace el Grifo. La Pesadilla es más de ir hacia la backline y utilizar el miedo, el fear que tiene dentro de todas las filas, con lo cual para mí es de suma utilidad. Pero bueno, evidentemente frente a otros decks no termina de funcionar. Y después tenemos otra épica, tenemos el Brujo. Y bueno, y cerramos con el repóker de cartas con un 1%. El Brujo, al igual que Sebastión, son dos cartas épicas que muchos me comentaban ahí también en YouTube, dentro de algunos videos. Che, Nachitus, pero el Brujo, el Sebastión o las cartas épicas no terminan de funcionar contra las legendarias. Bueno, hay un punto en el que quizás sí. Cuando tenemos las épicas muy altas, o sea, por ejemplo, nivel 9, más de nivel 10 les diría, sí puede ser que rindan más que una legendaria al 7. Por eso, mucho cuidado con Sebastión y con el Brujo, que justamente las utilizan los jugadores top, porque pueden ser dos cartas que pueden seguir funcionando. Yo en cierto momento también utilizaba el Rompechismes, que es una carta inusual, que casi nadie la usa, y que en nivel 10, creo que ya la tengo para subir al nivel 11, funciona muy bien y mete muchísimo daño. Entonces, ojo con estas cosas, porque si tienen cartas que quizás no son legendarias, pero ya las tienen nivel 9, nivel 10, nivel 11, sí probablemente vean bien las estadísticas, vean bien los números, puede ser que les rinda más que una legendaria que la tengan a nivel 7. Ahora vamos a pasar a lo que son las duplas seleccionadas por jugadores top, que es lo que tenemos básicamente a la derecha. Y es que en todos los decks de los jugadores top tenemos Lavinia Tecnogolem, en el 100%. En el 94%, casi todos, también combinan Lavinia con Don Madroño. Y en el 62% Don Madroño junto con el Tecnogolem. Estas tres cartas, así como también lo demuestra la estadística individual de cada uno de los héroes, estas tres cartas están prácticamente todos los mazos: tanque, daño y soporte / tanque, en el caso de Don Madroño. Después tenemos Lavinia junto con Kitsune, un 58%, el Tecnogolem junto con Dragonino, un 52%. Fíjense que hasta acá Lavinia y el Tecnogolem se lo fusiona con prácticamente todo, porque después tenemos a Lavinia junto con el Batracio Lirón, con el 52% también, 48% para Lavinia junto con Dragonino. Acá tenemos dos daños. Yo reemplazaría a Dragonino por el Patocóptero, que acá en los dos, en estas duplas seleccionadas, no aparece el Patocóptero. Y después tenemos a Kitsune junto con Don Madroño, Tecnogolem junto con Batracio Lirón, y cerramos esta serie de duplas con Tecnogolem junto con Marituerca, que es mi caso. Yo utilizo al Tecnogolem junto con Marituerca, después tengo dos daños como son Lavinia y el Patocóptero, y después cierro con un soporte, que puede ser Aguamarina, que a mí me gusta mucho, el Druida, dependiendo del caso, ¿no? Tután Ramón a veces lo pongo también y juego sin una curación constante, lo cual para mí no es lo ideal. Pero bueno, muchas veces me aparecen en los desafíos que tengo que utilizar con Tután Ramón y este es justamente el cambio que hago. Pero bueno, chicos, hasta acá el video de hoy. Quiero que me dejen en sus comentarios qué opinan de estos números. Nuevamente,
todos los créditos a Yagrant, que nos trajo estas estadísticas dentro de lo que es el Discord de la comunidad de Merge Arena, lo cual me parece espectacular y sensacional porque no hay una página en la cual nosotros podamos ver y chequear la estadística real de cada uno de los héroes, y entonces no sabemos a ciencia cierta, más allá de una opinión como la que hicimos nosotros en nuestra tier list personal, de cuáles son los héroes que debemos mejorar, en cuáles debemos hacer hincapié para armar una composición y un deck. Quiero decirles también que está en proceso el video de las mejores formas de ganar oro y cuánto oro podemos sacar de cada uno de los desafíos. Sepan que lleva tiempo, no todos los desafíos están activos, entonces no puedo ver y chequear cuánto oro y cuántas misiones tenemos. Entonces quiero hacer un video bien elaborado sobre eso, no sé si será el próximo o el próximo, pero sepan que está en proceso. Así que chicos, nada más, hasta acá el video del día de hoy. Si les gustó, no olviden suscribirse, dejar un buen like y compartirlo con sus amigos. Cada vez somos más en el canal, la comunidad de Merge Arena cada vez es más grande y yo no puedo estar más feliz de que me elijan diariamente para ver este tipo de contenidos. Así que nada, los dejo y nos vemos en un próximo video. Adiós.